La ciudad de Ronda, en Málaga, es un continuo desafío al vértigo. Es una auténtica fortaleza natural situada en las alturas. En el 713, solo 2 años después de la invasión musulmana de la península, Ronda se convirtió en la capital de la provincia andalusí de Tacuruna, una plaza estratégica para la defensa de Al-Ándalus durante siglos. Con fortalezas escondidas en las entrañas del caserío rondeño, como la conocida mina de agua, capaz de abastecer a toda la ciudad ante los asedios cristianos. Esa mina se encontraba en la casa del rey moro, un lugar con siglos de historia. Sobrevolamos la famosa Plaza de Toros y el Puente Viejo de Ronda. En el desfiladero, camuflada, se perfila la casa del rey moro. Volamos hasta su jardín, un romántico paseo de fuentes y parterres en cuyo subsuelo se esconde una infraestructura militar musulmana que jugó un papel clave en la defensa y determinó posteriormente la reconquista de la ciudad. Nuestro escáner nos permite apreciar cómo, debajo del palacete, una serpenteante escalera conduce hasta el fondo del desfiladero por el que discurre el río. Al contrario que las fortificaciones enclavadas habitualmente en los cerros, se incrusta en una grieta del desfiladero para pasar desapercibida, para convertirse en una fuente inexpugnable de agua. Proteger el acceso al agua potable podía asegurar la supervivencia y la resistencia de toda la ciudad en caso de asedio. Un hecho que fue posible gracias al descubrimiento de este pozo secreto, rindiéndose la población cuando se cortó este suministro de agua. En mayo de 1485, los reyes católicos conquistan la ciudad precisamente por el río. Nos elevamos para volver al jardín de principios del siglo XX, diseñado por el arquitecto paisajista francés Jean-Nicolas Forestier, responsable del proyecto de los jardines de María Luisa de Sevilla o del Palacio de Liria de Madrid. Buenos días, Álvaro. Hola. Bueno, estamos en la casa del rey moro, que podría ser como una fotografía de Ronda a lo largo de los siglos, porque contiene una serie de elementos de construcciones que se han ido añadiendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es una foto de un momento concreto de la historia y que podría ser aplicable a Andalucía, realmente. Estamos en una casa que tiene una mina de agua. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una mina de agua y por qué se construye? La mina de agua es el acceso construido en una grieta del Tajo para acceder al agua en momentos de asedio. Es una cuestión puntual y defensiva. En el siglo XIV se supone que el rey de Ronda, que se llamaba Bomélic, construiría esta mina para que en caso de asedio la ciudad tuviese una fuente de agua disponible. ¿Qué pasa luego? Se abandona una vez que se conquista Ronda por los cristianos y ya en 1911 la duquesa de Parcén compra el espacio, construye un jardín y construye la casa. Y la mina la tiene como algo de recreo, de misterio para sus celebraciones, pero se abandona en la memoria. ¿Cómo se construyó esa mina? Estamos encima de una montaña, ¿verdad? ¿Se aprovechó la grieta que ya había? Exacto, en el Tajo de Ronda, mirando al norte, lo que hacen es aprovechar la grieta más profunda que les lleva al río, al Guadalevín, son 60 metros, y van creando una escalera que se va adaptando al espacio rocoso y le van construyendo delante una celosía, un muro que lo protege, que lo defiende, y abajo una gran torre como un castillo. Estos jardines que están estructurados en 3 terrazas son posteriores a la construcción de la mina, ¿verdad? Pero tienen una reminiscencia árabe. Son un encargo de la duquesa y diseña la casa abriéndola al Tajo. Es por primera vez la ciudad no se encierra en el casco histórico, sino que usa el paisaje, y luego lo copiarán muchísimo. Es absolutamente innovador. Usa un diseño en 3 niveles, con vegetación mediterránea y con el hilo conductor del agua. Y es como si fuera una pequeña alhambra. Sí. Las vistas a la sierra, la orografía, y es el paisaje, la escenografía que busca la aristocracia de principios del siglo XX. Estamos llegando a la boca de la mina. Sí. ¿Y cuántos metros hay que descender para llegar al final? Pues son unos 60 y equivalen a casi 20 plantas de un edificio actual. Vaya. Pues vamos a ello. Adelante. Volvemos a la mina de agua de la rondeña casa del rey moro. Un vertiginoso recorrido de más de 60 metros que nos lleva hasta la fachada de la torre defensiva que data de mediados del siglo XIV.
Nos colamos por su boca de entrada. Este espacio laberíntico ha sido tradicionalmente objeto de múltiples leyendas locales, desde la que le atribuía el acceso a un palacio oculto, a la que habla de que uno de los últimos reyes lo construyó para que su hija pudiese bajar al río a bañarse sin ser vista. Sea como fuere, se trata de lo que se denomina una coracha de aguada, una construcción militar de carácter estratégico cuyo objeto era proteger un pozo junto al cauce del río. El agua potable era subida por esta escalera de más de 250 peldaños que va encajándose en la roca. Llegamos hasta la Sala de la Noria, a más de 40 metros de la superficie. Se trata de un espacio amplio, bien iluminado gracias a aperturas al desfiladero. El hallazgo de ese supuesto pozo aún por descubrir resolvería el enigma de siglos de la mina de agua del Rey Moro. Fíjate, Leonor, la complejidad constructiva que supone esta obra. En un principio tienen que cortar la roca, ¿Sí? para hacer la escalera, luego ya todas las estructuras que soportan los muros que la ocultan, pero es un edificio que se construye de abajo arriba, todo eso tiene que estar previsto y diseñado. Y veo que, bueno, obviamente la escalera está modificada, pero el resto, todas las paredes están mantenidas, ¿no? Exacto. No ha cambiado absolutamente en nada, salvo la posibilidad de bajar, y tiene ese encanto, es una máquina del tiempo. Sí, desde luego. Bueno, qué bonito este quioro, ¿no? Lo emocionante de esta arquitectura, como la de los aljibes, es que era una arquitectura práctica, ¿no? Que respondía a una función, pero fíjate la belleza que tienen estos lugares, cómo entra la luz. La celosía permite que entre la luz, pero no es directa para que si atacan de enfrente, las flechas no dañen. Claro, al ser esta mina un lugar tan importante para la población de Ronda, ¿qué papel jugó en la toma de Ronda por parte de los cristianos? Pues fue fundamental, porque el asedio duró mucho, pero es una información privilegiada, por decirlo de algún modo, la que hace que se enteren que existe este espacio, que cortan el agua, y cortado el agua, el asedio ya dura poco. Ya tienes la ciudad Exacto. controlada, ¿no? Y esta ya sería la Sala de la Noria. Sí, le llamamos la Sala de la Guada, ¿Sí? y es el corazón de la mina. Es una sala preciosa. Y claro, aquí ahora no está la Noria, pero nos la tendríamos que imaginar como horizontal, empujada por esos esclavos cristianos, ¿o cómo funcionaría el Claro, en mecanismo? principio la opción primera era el accionamiento horizontal. Ajá. Pero cuando hicimos la primera excavación arqueológica en 2019 y encontramos el brocal del pozo, nos dimos cuenta de que no había espacio suficiente. Entonces manejamos la hipótesis de que la rueda se acciona verticalmente desde dentro. Ah, o sea, como las personas se podrían dentro de la Exacto. rueda, de alguna manera. Exacto. Entonces tendríamos que imaginarnos aquí, digamos, como un hueco rectangular, ¿verdad? El brocal. Y un hueco hacia abajo, o sea, toda esta torre estaría vacía. Exacto. La Sala de la Noria es el primero de los grandes habitáculos de la mina. En el centro, donde ahora se aprecian los huecos de las distintas catas arqueológicas, habría una noria que elevaba el agua del pozo a más de 15 metros de altura. 8 hombres serían necesarios para mover el mecanismo. Una compleja obra de ingeniería hidráulica musulmana que es seguramente la mejor conservada de toda Andalucía. Su anchura permitía que una cadena humana de esclavos cristianos subiera y bajara incesantemente acarreando el líquido. De ahí sus constantes recodos y su trayectoria en zigzag. Y justo por debajo reaparece el carácter militar de esta construcción. La sala de armas o sala de los pertrechos. Un habitáculo con 3 espacios abovedados que servía como almacén de armamento. Además, estaba acondicionado con hornos en los que hervir agua o aceite que arrojar a quien les atacara desde el río. Y si seguimos descendiendo, llegamos a la Sala de los Secretos, llamada así porque su bóveda dota a la estancia de una acústica privilegiada. Es la más próxima al cauce del río, por lo que los investigadores no descartan que en algún momento se haya usado como aljibe donde almacenar el agua. A principios del siglo XX, la duquesa de Parsent utilizaba estas habitaciones para sus encuentros sociales, que solían terminar con un paseo en barca por el río desde su embarcadero privado.
Bueno, estamos llegando al nivel inferior ya de la mina, ¿verdad? Sí. Y esta es la sala de los secretos. Exacto. ¿Por qué se la conoce así? Dicen que la acústica que tiene la sala por la bóveda pues amplifica el sonido y bueno, pero quizás tenga que ver otra explicación, con un poco la sala más oculta, la sala inferior y lo que implica el secreto como simbolismo, ¿no? Claro, el secreto mejor guardado, ¿no? Porque Exacto. ¿cuál era la utilidad de esta sala realmente? Esta es la sala inferior y sería como la cámara de una torre que defiende el Tajo. Y defiende también la noria, ¿no? O sea, el lugar, digamos, más también preciado de toda esta fortificación, de toda esta estructura, ¿no? Proteger el agua, proteger la subida del Exactamente, agua. y además, como hemos ido viendo, es una salida a la ciudad que sabemos que era desconocida, estaba escondida y permitía atacar al enemigo con lo que se llama una poterna. ¿Y la poterna, esa salida secreta fortificada, dónde se encuentra? Requiere que continuemos ¿Ah, sí? el camino. Pues venga, vamos a continuar. Adelante. Qué bonito, Álvaro. Este es el principio y el Madre final. mía. Bueno, es que he visto desde aquí abajo, sorprende más, ¿no? No te lo imaginas. La escala es imposible hasta que llegamos aquí. Bueno, aquí tengo entendido que la duquesa se daba sus paseitos, Sí, ¿no? sí, tenía un embarcadero y una barquita por la que paseaba. Claro, al final esta parte era la más vulnerable, la más frágil, ¿no? De toda la fortificación. Claro, y sabemos y podemos recrear cómo actuaron el ejército castellano, que fue intentar primero un acceso a la noria, a la final de la noria, en este butrón, Ajá. pero como era la parte más robusta para evitar el ataque de la artillería, abrieron otro que tenemos aquí marcado Ajá. con un aparejo diferente. Claro, que esta zona era más frágil, ¿no? Más Claro, débil y la tenía menos fábrica. protección. Y en el fondo es la corriente del agua que entra a rellenar la cadena de la noria. La cortaron y ya la ciudad pues se rindió. Una vez tomada el agua, tomada la Exacto. ciudad. Exacto.